Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Aureoles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscolls, que generará 2,000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15,788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2,600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2,500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 18 de abril del 2018. No supera los 250 millones de pesos la deuda que tiene la Secretaría de Educación en el Estado con la CENTE. Maestros de la CENTE protestan en casetas de peaje y tramos carreteros. Advierte Secretaría de Educación Pública descuentos a maestros faltistas. Prorroga el SUEUM la huelga para el 5 de junio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, de acuerdo con la información dada a conocer por el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis, no supera los 250 millones de pesos la deuda que la Secretaría de Educación tiene con la CENTE. Y bueno, a decir del secretario de Educación, esta se ha ido gestionando y se ha ido pagando. El detalle de esta información con Tere de la Torre. No superan los 250 millones de pesos los adeudos de la Secretaría de Educación Estatal con el Magisterio Michoacano. El titular de esta oficina gubernamental, Alberto Frutis Solís, refirió que ese monto corresponde a 2 bonos pendientes de cubrir, entre ellos el de rezonificación, para lo cual ha iniciado los trabajos de gestión del recurso ante Gobierno Federal. De acuerdo a lo informado en entrevista, dio a conocer que hace días gestionó también un monto de 200 millones de pesos para otros 3 bonos ya pagados. Se ha cubierto también el recurso de libros de texto y esta semana se pagará en total a los CENDIS lo que se debía meses atrás, que es 1 millón de pesos, para destinarlo a material necesario y alimento para los niños que son atendidos ahí. Y así se sigue trabajando, refirió el funcionario, quien dijo que estos asuntos se están tratando de manera permanente entre gobierno estatal y la CENTE en las mesas. Y acerca del anuncio de la propia coordinadora de trabajadores de la educación de un nuevo paro de clases en la entidad y a nivel nacional, esta vez por 72 horas, que será del 30 de abril al 2 de mayo próximos, el funcionario reiteró su invitación al magisterio a que su derecho a la libre manifestación no implique interrumpir el servicio educativo. Así también Frutis Solís definió sobre el paro anterior de los centistas por 48 horas en el reinicio de clases después del periodo de vacaciones reciente, que solo se registró
paro en 20 escuelas de nivel básico en la entidad y que fue mínimo, además de reportar que quienes se ausentaron de las escuelas fueron comisionados de la CENTE y no la totalidad del magisterio, por lo cual no se aplicaron descuentos en el pago de esta quincena pasada. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y sin embargo, como ya es su costumbre, maestros de la CENTE protestaron en casetas de peaje y tramos carreteros. La información con Yasmín Ferreira. Maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron y protestaron este miércoles en casetas de peaje y algunos tramos carreteros en el estado. Al continuar con su jornada de lucha en contra de la reforma educativa, los maestros democráticos mantuvieron protestas y el libre paso a automovilistas en varias casetas de las autopistas Siglo XXI y de Occidente. Ante esta situación, desde muy temprana hora, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo en carreteras y casetas. Elementos de la Policía Michoacán se mantuvieron en las inmediaciones de las casetas a fin de garantizar el orden y evitar cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la integridad de los manifestantes, así como de terceros. También ayudaron a mantener el flujo vial para evitar embotellamientos. La vigilancia inició con el despliegue de agentes policiales en las casetas de Santa Casilda, Siragüen, Ecuandureo, Contepec, El Polvorín y Taretan. Este operativo, conjunto con la Policía Federal, se mantuvo hasta después de las 4 de la tarde, hasta que quedaron libres las casetas y vías de comunicación. Yasmín Ferreira, respuesta. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública advierte a los maestros faltistas descuentos ya vía nómina. Yasmín Ferreira con la información. La Autoridad Educativa Federal en Michoacán comenzará a aplicar los descuentos correspondientes a maestros faltistas. La Secretaría de Educación Pública ha pedido a la autoridad estatal el registro de maestros ausentes para comenzar con descuentos a su quincena, informó la delegada federal de la SEP, Silvia Mendoza Valenzuela. Sin precisar un número de docentes acreedores al descuento salarial, explicó que por oficio se solicitó que el recurso federal entregado para el pago de nómina tendrá que ir acompañado del nombre y clave del profesor, así como del descuento correspondiente de acuerdo a los días incumplidos laboralmente. En entrevista, la funcionaria federal advirtió que esta medida que mandata la reforma educativa será la constante en Michoacán para aquellos maestros que se ausenten sin justificación alguna de sus centros de trabajo y abandonen a los alumnos. Insistió en que solamente se aplicará la normatividad. Mendoza Valenzuela prefirió no detallar a partir de cuándo se comenzarán a aplicar los descuentos salariales y solo se mantiene atenta a la espera de que la Secretaría de Educación envíe el registro de profesores ausentes. Yasmín Ferreira, respuesta. Y ya que hablamos de educación, déjeme decirle que finalmente el SUEUM decidió prorrogar la huelga para el próximo 5 de junio. Esta estallaría el día de hoy. Tere de la Torre con el detalle. Culminar revisión contractual y lograr algunos avances muy entrada la noche del martes pasado en reunión del rector Medardo Serna González y el Consejo de Huelga del SUEUM, encabezado por su líder Eduardo Tena Flores, y de haber sostenido a media mañana de este miércoles una breve sesión de la Asamblea General Plenaria SUEUMista con 1,613 de los 2,800 miembros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana en quórum legal, y después de deliberar votaron por prorrogar el estallido de la huelga de este 18 de abril por la tarde para el 5 de junio próximo. Se preveía que esta asamblea fuera larga y terminase cerca de las 15 horas del día, pero se valoraron los avances finales obtenidos al culminar a altas horas de la noche la revisión contractual entre las partes, quedando vigente pero postergado este emplazamiento a huelga, único de los 3 que restan de los interpuestos por el sindicato. La respuesta dada por la autoridad de rectoría para destrabar por lo menos la huelga que estallaría el 18 de abril de inicio fue haber entregado al Consejo General de Huelga SUEUMista el documento de la Secretaría de Educación Pública referente a la política salarial y un tabulador salarial con los incrementos otorgados a todos los sindicatos educativos a nivel nacional. Y en particular sobre las despensas atrasadas, uno de los 2 causales de este emplazamiento vigente prorrogado, se aceptó minutar los detalles de los productos contenidos en esta, es decir, la cantidad y marcas.
Además de que Serna González se comprometió a entregar la despensa de abril en el periodo del 8 al 15 de mayo y la de mayo en la última semana de ese próximo mes, regularizando entrega en junio. Las autoridades universitarias informaron que el fallo de la licitación de las despensas se retrasó para la próxima semana. El jefe nicolaita también propuso se pague el recurso económico de las 9 despensas retrasadas en lugar de entregarlas en especie, mismo que se entregaría en 5 pagos quincenales luego del pago retroactivo del incremento salarial de este 2018. Finalmente, el secretario general del CEUM, Eduardo Tena Flores, insistió en el pago del estímulo de puntualidad descontado a un promedio de 800 trabajadores en enero y febrero, que es el segundo causal de esta huelga vigente en su emplazamiento, y el rector señaló que serán revisados los casos en la mesa de violaciones. Teresa de la Torre, respuesta. Y ya son 16,000 preregistros de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana. El detalle con Tere de la Torre. A cerca de un mes de haber sido abierta y lanzada la convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana para el ciclo 2018-2019, tanto para licenciatura como para bachillerato, hay registrados 16,000 preregistros, la mayoría de ellos hacia las carreras del área de la salud, que reporta una demanda de 5 veces superior a su oferta, según reveló el rector Medardo Serna González en la sesión que sostuvo el Consejo Universitario la mañana de este miércoles, sesión ordinaria. Ello donde dijo e informó a los consejeros que la mitad de estos procesos, es decir, 8,000, han sido completados ya. Y también dio cuenta con respecto al doble registro, que ya hay 500 aspirantes que han hecho uso de esta opción y completado también su trámite. Este doble registro quiere decir que un aspirante solicite espacio en 2 facultades o escuelas, siempre y cuando su bachillerato sea el correspondiente. De modo que si no pasa su examen de ingreso a la primera carrera a la que aspira, puede hacerlo para la segunda sin ningún costo. Entre estas carreras de baja demanda, señaló Serna González ante el Pleno nicolaita, que están todas las ingenierías, las carreras de historia, lengua, filosofía, literatura y también las de bellas artes. Así también derecho, comercio exterior, mercadotecnia y contaduría, dijo. Por lo que conminó a los directores de las facultades y las brigadas que se han integrado para promocionar la convocatoria de ingreso a la Universidad Michoacana, si no han comenzado a trabajar, a que lo hagan de manera inmediata el próximo lunes para poder dar el acceso mayor a el mayor número de alumnos y lograr llenar la capacidad de los espacios de estudio de la máxima casa de estudios. Con respecto al bachillerato, volvió a alertar que está estancada la matrícula y el nuevo ingreso a este nivel educativo de la Universidad Michoacana, por lo que instó también a los consejeros a hacer un esfuerzo adicional. Teresa de la Torre, respuesta. Y llaman a autoridades a aprovechar la tecnología en educación. Yasmín Ferreira con el detalle. Con el objetivo de aprovechar y saber utilizar la tecnología en beneficio de la educación, arrancó el tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario. El rector de la Universidad Virtual de Michoacán, Alejandro Bustos, aseguró que en los tiempos actuales es urgente impulsar la educación y ampliar su cobertura. Es por ello que la educación en línea se ha convertido en una extraordinaria herramienta para los jóvenes. El objetivo es saber usar la tecnología para que la educación llegue a más personas. De ahí la importancia de este tercer Congreso Internacional, destacó. Ante autoridades educativas estatales y federales, el rector de la UNIBIM indicó que este par de días se trabajará a través de videoconferencias, conversatorios y debates entre maestros, expertos y alumnos presentes y en línea. Por su parte, el secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, exhortó a los alumnos a aprovechar el gran espacio que representa el avance tecnológico para aprender de manera inicial o especializarse de manera avanzada. Finalmente, hay que señalar que son 6 licenciaturas, 3 maestrías y un diplomado los que oferta la UNIBIM. Yasmín Ferreira, respuesta. En otros temas, el día de hoy, en sesión ordinaria del Congreso del Estado de la 73 legislatura, pues rindieron protesta 5 nuevos presidentes municipales. La información con Alejandra Martínez.
En sesión ordinaria, la 73 legislatura este miércoles rindió protesta a 6 presidentes municipales sustitutos en lugar de los ediles chapulines que decidieron abandonar la alcaldía para contender en el presente proceso electoral. En esta ocasión rindieron protesta como presidentes municipales de Guandacareo, Chucándiro, Madero, Hidalgo, Numarán y Ocampo. En la última sesión rindieron protesta ante el Pleno como presidentes municipales provisionales por los ayuntamientos de Uruapan, Puruándiro, Zitácuaro y Tangancícuaro. Durante la citada sesión también se aprobaron la solicitud de licencia para separarse de la curul de las legisladoras Andrea Villanueva Cano del Partido Acción Nacional, Nayeli Julieta Pedraza Huerta del Partido de la Revolución Democrática y por parte del Partido del Trabajo Brenda Fraga Gutiérrez. Asimismo, se prepara el Congreso del Estado para contrademandar a Karina Campos y exhibirla en medios de comunicación. ¿De qué se trata? Alejandra Martínez nos da el detalle. El Congreso del Estado se prepara a través de su área jurídica para emprender acciones legales contra la ex trabajadora Karina Campos, así como un expediente que presentará ante los medios de comunicación toda vez que los empleados la culpan de recibir malos tratos de su parte y acoso. Campos Vargas demandó la Cámara de Diputados por despido injustificado y finalmente logró ganar la demanda y recibió un total de 850,000 pesos en enero pasado como finiquito. No obstante, los empleados afirman que continúa presentándose a las instalaciones para agredirlos. Al respecto, el presidente del Comité de Administración y Control del Parlamento local, el diputado Roberto Carlos López García, aseguró que cumplieron el mandato judicial y le pagaron el laudo correspondiente, pero ella acude cotidianamente al Parlamento pese a que no se le paga ninguna quincena. El legislador priista expuso que en reiteradas ocasiones se le han impedido el acceso, sin embargo continúa presentándose al lugar. Cabe señalar que a la redacción de este medio de comunicación arribó una queja de un empleado del Parlamento a nombre de Esteban González para denunciar que Campos Vargas se presenta con lujo de prepotencia a las instalaciones, insulta y agrede a los trabajadores. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles. Les deseo, que estén pasando una excelente semana. Les saludo aquí desde Morelia Capital. El día de ayer, martes, por la noche, una agrupación no gubernamental que se llama Centro Michoacano de Medición, CEMIDE por sus siglas, presentó ante el Poder Judicial de la Federación, ante un juzgado de distrito aquí en Morelia, un recurso para solicitar un amparo, obviamente de la Justicia Federal, en contra de la resolución que tuvo apenas hace algunas semanas el Congreso del Estado al negarse a instaurar un juicio político en contra del Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado. Hay que recordar que CEMIDE tramitó ante el Congreso del Estado este juicio político argumentando que el auditor hace ya 4 o 5 años incumplió un mandato que el propio Congreso del Estado le dio, otra legislatura anterior a esta, para ordenarle que investigara cómo se había manejado un crédito de 1,300 millones de pesos que el gobierno del Estado había contratado con el Banco Multiva. Era un asunto de rigor, digamos, pero que el auditor incumplió a juicio de CEMIDE porque no acató esa instrucción, no presentó en tiempo y forma ninguna respuesta y cuando lo hizo fue, pues, no en los términos que evidenciaran que había habido una investigación sobre ese mandato que le dio el Congreso. Ante ello, CEMIDE, repito, presentó ante el Congreso esta solicitud de juicio político que el Congreso, pues obviamente no quiso seguir adelante con él, votó en contra del juicio político contra el auditor y bueno, pues CEMIDE ahora ha acudido ante el Poder Judicial de la Federación para buscar un amparo y que le ordene al Congreso reponga el procedimiento de juicio político contra el auditor. Me parece que más allá de que hay contundencia en las pruebas que presentó CEMIDE, es evidente que no va a pasar nada. Se aplaude, se reconoce el esfuerzo de esta agrupación no gubernamental CEMIDE por tratar de presionar para que pues haya un alto a la impunidad, un alto a la falta de transparencia y un alto al no cumplimiento de la ley, porque eso fue lo que pasó con la Auditoría Superior de Michoacán y con el propio Congreso del Estado. Se aplaude este esfuerzo de CEMIDE desde la sociedad, desde los grupos no gubernamentales, pero lamentablemente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque
el Congreso del Estado seguramente va a recibir una bofetada jurídica del Poder Judicial de la Federación. No tengo duda, y lo dicen los expertos, que la solicitud de Semide va a prosperar. Se le va a dar curso a su amparo y se le va a ordenar al Congreso que reponga el procedimiento. Va a ser un revés político, jurídico, pero en los hechos no va a pasar nada, porque el Congreso seguramente, o la legislatura que viene, va a cubrir esas formalidades, pero va, a final de cuentas, a concluir que no procede el juicio político contra el auditor y por una situación muy sencilla. Todos los diputados, o la mayor parte de ellos, le tienen no miedo, pavor al auditor. ¿Por qué? Porque el auditor sabe todos los manejos de los diputados desde hace tiempo en que fueron alcaldes, cuando fueron funcionarios públicos, cuando ya fueron diputados otra vez. Les conoce el tejimaneje de sus manejos administrativos y por lo tanto los tiene literalmente tomados del cuello a ellos. Evidentemente ningún diputado va a tener la osadía de instaurarle un juicio político al auditor cuando él, repito, tiene el bagaje informativo suficiente para despedazarlos política y hasta legalmente a los diputados, porque regularmente los servidores públicos en este país, en este estado, no son precisamente un dechado de pulcritud y de decencia. Tienen tantos flancos abiertos que el auditor los conoce y por lo tanto le tienen pavor de que vaya a proceder en su contra. Por lo tanto, ellos lo protegen al auditor porque el auditor a su vez los protege a ellos. Así se maneja esto. Se protegen unos a otros en la clase política. Por eso se aplaude el esfuerzo de Semide, pero lamentablemente podemos augurar que no va a pasar nada, porque en este país y en este estado la clase política se enconcha, se protege a sí misma y cuando se ve amenazada se protege en su coraza y no pasa regularmente nada. Como sea, buen esfuerzo de Semide, mi reconocimiento para los señores que integran este Centro Michoacano de Evaluación. Es cuanto, buen miércoles. En más información, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Rafael Villaseñor, se refirió a una información que ha venido dándose de que hay una lista de alrededor de 50 candidatos que están inhabilitados por la Auditoría Superior de Michoacán. Bueno, pues en este sentido, Rafael Villaseñor dice que está en los ciudadanos decidir si votan o no por este tipo de candidatos. La información con Jessica Aguirre. El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Rafael Villaseñor, señaló que la ciudadanía es quien debe juzgar el votar por un candidato que tiene alguna inhabilitación por parte de la autoridad fiscalizadora. En una entrevista refirió que no tiene conocimiento de la supuesta lista de 50 candidatos que turnó la Auditoría Superior al organismo electoral, los cuales tienen una inhabilitación de la instancia fiscalizadora, pero señaló que le corresponde a la dependencia electoral el revisar si en la parte legal esta inhabilitación es un requisito que incidiera de tal forma que pudiera quitarse dicha candidatura a los personajes señalados. Asimismo, indicó que ante las voces que han alzado la voz para referir que este tema no es impedimento para seguir llevando a cabo la candidatura, es a los ciudadanos a quienes les corresponde juzgar si van a votar por una persona que ha sido señalada por una autoridad fiscalizadora como inhabilitado. De ahí que se le hace algo cínico pensar que alguien inhabilitado por una falta grave esté pidiendo el voto de la ciudadanía, por lo que es necesario que los votantes tengan la información de estos temas para que sean ellos los que decidan dar su voto o no. De igual forma, Rafael Villaseñor indicó que los partidos políticos también deberán tener un castigo en las urnas al momento de que el ciudadano emita su voto, ya que si estos consideran como algo grave la inhabilitación del candidato, no emitirán su voto hacia dicho partido y lo castigarán por elegir a un candidato con observaciones. Jessica Aguirre, respuesta. Y bueno, también hablando del Comité Ciudadano o de Anticorrupción, déjeme decirle que también este día presentaron su programa anual de trabajo. La información con Jessica Aguirre. El Comité de Participación Ciudadana perteneciente al Sistema Estatal Anticorrupción presentó su programa anual de trabajo, donde destaca el fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado y las reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas.
En ese sentido, Rafael Villaseñor, quien es presidente del Comité de Participación Ciudadana, señaló que se tiene un gran trabajo a realizar en materia de combate a la impunidad y corrupción. De ahí que una de las propuestas de su plan de trabajo para que sean tomadas en cuenta por parte del Comité Coordinador, quien es la máxima autoridad dentro del sistema estatal anticorrupción, es el impulsar el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras que incluyan a la Auditoría Superior y a la Contraloría del Estado. Asimismo, señaló que este plan de trabajo se llevará ante el Comité Coordinador para que en su defecto recomiende al Congreso del Estado el legislar sobre la autonomía de la Auditoría Superior y otros temas, así también para que se legisle en materia de adquisiciones y obras públicas, donde se generan muchos actos de corrupción. De igual manera, inquirió Rafael Villaseñor que con la modificación de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, las cuales son muy antiguas, necesariamente se le darán más atribuciones a la Secretaría Contralora y ésta se fortalecerá aún más como organismo fiscalizador. De igual forma, refirió que Michoacán se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a índice de corrupción, por lo que también se deberá abonar en fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Aureoles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscolls, que generará 2,000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15,788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2,600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2,500 hectáreas.